El camino de purificación. Durante siglos, realmente desde que Jesús partió de esta tierra, sus seguidores han estado intentando alcanzar la santidad mediante sus propias capacidades. De hecho, han nacido denominaciones enteras como resultado de intentos futiles de ser puros. Pero lo único que hemos hecho es esclavizarnos a la atadura del legalismo, porque la santidad es una obra de la gracia de Dios y no una restricción externa de la carne. Dios da gracias a los humildes, no a los orgullosos. La persona orgullosa piensa que la santidad puede alcanzarse sin la ayuda de Dios, siguiendo pautas, reglas y regulaciones escritas. La persona humilde sabe que todo eso es inútil y confía en la gracia, la fortaleza del Señor. Una relación cercana con Dios es pura porque solamente mediante tal relación la persona puede ser empoderada para guardar las leyes escritas en el corazón. Muchos de nosotros hemos intentado alcanzar la santidad obedeciendo la letra del Nuevo Testamento o convicciones que no son bíblicas, y hemos fracasado miserablemente. Como los judíos que intentaban sin éxito recibir salvación cumpliendo la letra de la ley, así también nosotros somos incapaces de caminar en santidad cumpliendo esas reglas. Muchos se han restringido a sí mismos con ideas legalistas sobre ciertas conductas o actividades. Todos esos límites exteriores se establecen en un intento por obtener pureza interior. Pero Dios no busca una forma de santidad exterior. Él quiere un cambio interior del corazón, porque un corazón puro producirá una conducta pura. Jesús dijo en Mateo 23:26, «Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, el corazón, para que también lo de fuera sea limpio». Si tu corazón es puro, no desearás actuar de un modo que deshonre a Jesús. Te mantendrás alejado de esas páginas de pornografía en la internet o no te pondrás ropa provocativa. Un hombre o una mujer puede enorgullecerse de no haberse divorciado nunca y, sin embargo, desear en su corazón a otra persona en el pasillo de la oficina o ver periódicamente páginas pornográficas en la red. ¿Eso es santidad? Si tu corazón es puro, una computadora o un teléfono inteligente no harán que busques material que no edifica. La tecnología en sí no es lo que te hace ser impuro. Lo que hay en tu corazón es lo que toma esa decisión. Si tu corazón es puro, desearás solamente lo que Dios desea. El desierto es una de esas pruebas que Dios usa para purificar nuestros motivos e intenciones. Dios está en el proceso de preparar nuestro corazón antes de su regreso a buscar su iglesia. Dios está levantando una generación de personas que mostrarán su gloria y no la propia, un pueblo hecho a su imagen y que camina en su carácter. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, el pecado, iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Notemos que hay dos tipos de utensilios, honrosos y viles. La palabra griega para vileza, atimia, se define como deshonra, reproche, vergüenza, vil. La palabra griega para honra es time, que se define como precioso. Dios dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jeremías 15:19. Lo precioso es entresacado de lo vil mediante una limpieza profunda o liberación de las impurezas. Malaquías es un profeta del Antiguo Testamento que profetizó mucho sobre los tiempos del Nuevo Testamento. El problema que enfrentó fue que no tenía terminología del Nuevo Testamento. Por lo tanto, usó términos como levitas y sacerdotes para identificar lo que veía, y el Espíritu Santo le decía sobre los cristianos del Nuevo Testamento. Malaquías anunció que el Señor llegaría a su templo, su iglesia, antes de venir a buscar su templo. El propósito, purificar. Él escribe, «Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria,
purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Malaquías 3:3. Los levitas son el presagio de lo que conoceremos como el real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, que son los seguidores de Cristo en la iglesia. Ya que Dios compara la purificación de este sacerdocio con el proceso de refinamiento del oro y la plata, es útil entender las características del oro y la plata y cómo son refinados. Hablaré solamente del oro, ya que el proceso de refinamiento es similar para ambos metales. El oro tiene un hermoso color amarillo que emite un suave resplandor metálico. Se encuentra ampliamente en la naturaleza, pero siempre en pequeñas cantidades y raras veces en estado puro. Cuando se purifica, el oro es suave, maleable y libre de corrosión u otras sustancias. Si el oro se mezcla con otros metales, el cobre, hierro, níquel, se vuelve más duro, menos maleable y más corrosivo. Esta mezcla se denomina aleación. Mientras más alto sea el porcentaje de otro metal, más duro se vuelve el oro. Por el contrario, mientras menor sea el porcentaje de la aleación, más suave y más flexible es. Vemos inmediatamente el paralelismo. Un corazón puro delante de Dios es como el oro puro. Un corazón puro es suave, tierno y maleable. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca. Hebreos 3, 7 y 8 y 13. El pecado es la sustancia añadida que convierte nuestro oro puro en una aleación, endureciendo nuestro corazón. Esta falta de ternura crea una pérdida de sensibilidad que obstaculiza nuestra capacidad para oír la voz del Señor. Por desgracia, hoy día ese es el estado de demasiadas personas que tienen una forma de piedad, pero no un corazón tierno que arde para Jesús. Ese amor ardiente por Dios ha sido sustituido por un frígido amor al yo, que busca solamente su propio placer, comodidad y beneficio. Suponiendo que esa piedad es un medio de ganancia personal, ve Primera de Timoteo 6:5, buscan solamente los beneficios de las promesas y sin darse cuenta o convenientemente excluyen a aquel que dio las promesas. En un estado de engaño, se deleitan a sí mismos con las cosas del mundo, esperando recibir también el cielo. Eso no es lo que Dios desea. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en no dejar que el mundo te corrompa. Santiago 1:27. Jesús regresará a buscar una iglesia que sea santa, sin mancha, arruga, ni ninguna impureza. Ver Efesios 5:27. Un cuerpo de personas cuyos corazones no estén corrompidos por los caminos del mundo. Otra característica del oro es su resistencia a la corrosión o el óxido. Aunque otros metales se deslustran por las condiciones atmosféricas, eso no afecta del mismo modo al oro puro. El latón, una aleación amarillenta de cobre y zinc, aunque se parece al oro, no se comporta como el oro. El latón se deslustra fácilmente, tiene el aspecto del oro sin poseer su carácter. En la iglesia tenemos instrumentos de latón que tienen el aspecto del oro, pero no lo son. Solo el fuego refinador mostrará la diferencia entre ambos. Malaquías dice después del refinamiento: entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Malaquías 3:18. Regresemos al tema del refinamiento del oro. Un alto porcentaje de sustancias extrañas en el oro hace no solo que sea más duro, sino también más susceptible a la corrosión y la corrupción. Es influenciado más fácilmente por la atmósfera del mundo en el que vivimos. Actualmente, los caminos del mundo se han colado en la iglesia. Su cultura se ha infiltrado y, por lo tanto, estamos deslustrados. En los Estados Unidos, los valores de la iglesia están contaminados de mundanalidad. Muchos son insensibles y no se dan cuenta de la necesidad de purificación.
Malaquías 3:3 nos muestra que Jesús refinará o purgará a su iglesia de la influencia del mundo, igual que un refinador purifica el oro. En el proceso de refinación, el oro es molido en polvo y después mezclado con una sustancia llamada fundente. Ambas se introducen entonces en un horno y se funden mediante un fuego intenso. Las impurezas son atraídas al fundente y suben a la superficie. El oro, que es más pesado, se queda abajo, y entonces son eliminadas las impurezas o escoria, como cobre, hierro y zinc, combinados con el fundente. Veamos ahora más de cerca cómo refina Dios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces, líderes, como al principio, y tus consejeros, creyentes, como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías 1, 25 y 26. ¿Cuál es el fuego que usa Dios para refinarnos? La respuesta se encuentra en el siguiente pasaje. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6 y 7. El fuego de Dios para refinar o purificar es el de las pruebas y tribulaciones, que son sin duda el tema central del desierto. El calor que producen separa nuestras impurezas del carácter de Dios en nuestra vida. Esto conduce potencialmente a la santidad. En breve explicaré por qué digo potencialmente. Otra característica del oro, en su estado más puro, es su transparencia, definida como la capacidad de reflejar como el cristal. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21, 21. Cuando somos purificados por las pruebas, nos volvemos transparentes. Un instrumento transparente no produce gloria para sí mismo, sino que glorifica lo que contiene. Es despejado y casi ni se observa. Cuando seamos refinados, el mundo volverá a ver a Jesús. Si somos transparentes, personas que dicen la verdad, que no se dan aires de grandeza, cumplen su palabra, tienen integridad y viven sin tener nada que ocultar, las personas del mundo lo notarán. En Isaías esto se amplía a un mayor grado. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Isaías 48, 10 y 11. El fuego del horno es la aflicción, no un fuego físico literal como el usado para refinar la plata o el oro, lo cual explica por qué él dice, pero no como se refina la plata. Nuestras pruebas son el calor intenso que separa lo precioso de lo vil. Dios no lo quita en contra de nuestra voluntad. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 2:21 que la persona que quiere ser purificada se limpia. Si quieres justificarte o poner excusas y sigues permitiendo que los errores te retengan, Dios no te obligará a quitarlos. El proceso de sufrimiento no tendrá ningún valor, razón por la cual escribí antes potencialmente. La purificación en la carretera de la santidad es un proceso constante, continuado y con frecuencia doloroso. Sin embargo, al conocer lo que produce, yo le doy la bienvenida. El escritor de Hebreos afirma, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 12:14. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. David, que era conforme al corazón de Dios, clamó, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Salmos 19:12. Que ese sea nuestro clamor.
Si pedimos a Dios que purifique nuestro corazón, Él quitará esas impurezas que están ocultas de nuestros ojos. Dios conoce nuestros pensamientos e intenciones más profundos, aunque nosotros no los conozcamos. Te insto a que aprendas a reconocer y dar la bienvenida al tiempo y temporada espiritual del desierto. Cuando lleguen las pruebas, no te enojes y culpes a otros, sino busca su propósito. Examina tu corazón y permite que Dios separe lo vil de lo precioso. Él ordena: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Recuerda, el refinamiento fortalece lo que ya es bueno y limpia o quita lo que debilita o contamina. Recibe tu refinamiento para así poder ser un instrumento de honra, capaz de mostrar su gloria de modo hermoso y transparente.